No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios, no la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. No queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Lucharé en el movimiento feminista hasta conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. La palabra feminismo suele producir cosquillas en almas humanas, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Hermanas mías, todas ellas. La tierra entera es su patria. La situación general de las mujeres desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, de hecho hasta que se sanciona el nuevo Código Civil en 1926, era de menor de edad. No tenía derechos civiles, no tenía derechos económicos, no tenía derechos de ciudadanía. Para trabajar tenía que tener autorización del marido y el administrador de lo que obtenía por su trabajo también era el marido. Y ya desde mediados del siglo XIX nos encontramos con que hay grupos de mujeres que discuten derechos. Obviamente los llamados derechos políticos eran no derechos políticos. Derechos que se suponen universales. Todas las mujeres tienen la capacidad para manejar su propio dinero. Todas las mujeres, más allá de su estatus civil, tienen derecho a ejercer su autonomía. Todas las mujeres pueden votar. Todo eso no existía. Las mujeres trabajaban, las mujeres debían trabajar, debían muchas veces sostener solas, sin sus maridos, sin hombres, a sus hijos. Y esto marca unas grandes distancias entre el ejercicio concreto de la vida cotidiana y política de muchas mujeres y lo que marcaba la letra de la ley. Hubo un código civil llamado Código Vélez Sarsfield, donde se va a afirmar en ese camino de desposesión formal de derechos hacia las mujeres que justificaron legalmente la inferioridad que no es natural y nunca la fue. La mujer levanta la bandera que tiene los colores del libre pensamiento. La tierra entera es su patria. Violeta Lanteri es una de las mujeres más interesantes que tenemos las feministas para evocar esas trayectorias combativas y a la vez circunscriptas en un periodo de gran adversidad. Para mí fue una gran luchadora por los derechos al voto de las mujeres. Y ella encaró la tarea directamente de convencer, por un lado, a otras mujeres y por el otro lado, de demandar directamente a los hombres que estaban en posiciones políticas claves, es decir, a los hombres del Estado argentino. El tipo femenino que representa Lanteri, que es el de una mujer independiente que hizo una carrera universitaria y que dedica su vida, en primer lugar, a la medicina, y esto tenía que ver mucho con el trabajo social en los hospitales.
y en segundo lugar a la militancia feminista. Y esto tiene que ver con la obtención de derechos civiles por parte de las mujeres. El sufragio femenino comienza, yo casi diría, erráticamente. Las mujeres sanjuaninas, que son las primeras, en la década de los 60, finales de 1860, reclaman derecho a voto. Sarmiento se los concede en lo que son las elecciones, llamémosle municipales. Lo reclaman en otras provincias, se le accede a algunas mujeres, pero no a todas, a aquellas que se consideran, comillas, excepciones, pero no se le da, como decían en aquel momento, al sexo. Y un antecedente fundamental en América Latina es la concesión que hacen los uruguayos de la ley de divorcio y del voto femenino, que son dos leyes fundamentales. Entonces los movimientos bogaban, pero fuertemente por el derecho al voto y fuertemente por la ley de divorcio vincular. La influencia del varón se ha dejado sentir siempre y en su infinita pequeñez la mujer ha sido llamada a crear nada. Esa vida de indiferencia y abandono ha obligado a la mujer a ver y a sufrir el dolor de sus congéneres con una estoicidad rayana en la inconsciencia. Mientras que el hombre piensa, estudia y trabaja y jamás siente saciedad del saber, ¿por qué la mujer se detiene? ¿Por qué la mujer se detiene? De ninguna manera debe admitir esto. Julieta Lanteri había nacido en Italia, toma nacionalidad argentina porque viene muy pequeñita, como ola inmigratoria, y se le da carta de ciudadanía. Entonces ella, con una carta de ciudadanía, fuerza la votación. Yo tengo carta de ciudadanía, yo puedo votar. Lo cual genera una serie de inconvenientes hasta que sale una ordenanza municipal donde prohíbe que las mujeres voten porque no hicieron el servicio militar. Para que la mujer esté en el Congreso. Señora, para que la mujer esté en el Congreso. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido postularse. ¿Conocés el Partido Feminista Nacional? Esta es como una especie de trampa que encuentra Lanteri. Ella funda el Partido Feminista Argentino, se postula en las elecciones. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido ser elegidas. El argumento era que las mujeres no estaban capacitadas para elegir, capacitadas para decidir, capacitadas para votar. Julieta Lanteri arma una votación para mostrar que eran capaces de elegir, que eran capaces de votar. Lo que en filosofía llamamos un contrafáctico. A ver, pongámoslo en práctica y mostremos. Ahora llamaríamos una performance, es decir, hicieron la performance de esto es una urna, esto es una votación, esta es la capacidad de las mujeres de elegir y de seleccionar y de decidir. Tuvo un éxito bárbaro porque más de 1000 y pico de mujeres fueron a votar. Por lo tanto, estamos en condiciones absolutas de que nos autoricen a votar más allá de todas las restricciones que tenemos hasta ahora. Mucho más disruptivo de lo que puede ser ahora hacer un piquete o salir a la calle por ni una menos.
era altamente disruptivo, llamaba la atención, de alguna manera otros repartían los volantes, los flyers, ellos repartían las consignas, los... así tipo folleto, ¿no es cierto? Muchas veces con imagen y poca palabra porque había muchísimo analfabetismo, entonces realmente era muy chocante. La mujer estaba confinada en el espacio privado y una mujer pública ya se sabe lo que significaba y sigue significando. Yo, Giulietta Lanteri, declaro que mis actos son una afirmación de mi conciencia. Y es por esto que lucharé en el movimiento feminista hasta conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres y que podamos construir junto a los hombres una patria libre. Esta es mi causa. A principios de siglo, las posiciones acerca del activismo de las mujeres, del activismo político y público de las mujeres fue diverso. En primer lugar, hay un sector radicado en los ciertos intelectuales y en la prensa que optó por una posición más, si se quiere, de burla, de inferiorización en términos de estas mujeres que no consiguen marido, estas mujeres que les falta algo, salen a reclamar algo que no les corresponde. Carolina Musili era, sobre todas las cosas, una trabajadora. Ella nació en una familia obrera. Su papá era un obrero, tuvo estudios secundarios, pero fundamentalmente fue autodidacta. Desde muy joven hace todo un trabajo de denuncia de las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños. Y además participa muy activamente en lo que era la vida social y política y cultural dentro de los roles que estaban ligados más a mujeres de otro sector social. No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios. No la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. Queremos que obtenga los derechos que le corresponden como ser humano y que pueda participar en el elevado banquete del espíritu. Ojalá no esté lejano el día que adquiera ese derecho. Lo logrará cuando sea alejada del taller y de la fábrica, donde hasta el presente marchita su juventud. Cuando se habla de Carolina Musili o de Gabriela Lapierre de König como agentes del Estado ad honorem, tiene que ver con su lugar como inspectoras de trabajo. Tuvieron por misión ir a fábricas, talleres y registraron las condiciones de trabajo de esos lugares. Buen día. ¿A qué hora entras a trabajar? Lo que cuenta Musili en sus informes habla no solo de revisar los libros o de revisar lo que los patrones decían acerca de la situación de sus trabajadoras, sino también de hablar con las trabajadoras, de ver las libretas donde constaba lo que efectivamente les pagaban y de hacer un registro de eso. Ella misma se empleó en comercios para poder vivir en carne propia
las condiciones de trabajo sobre las que iba a informar. Carolina participa llamando a las mujeres en 1912, cuando surge la ley Sáenz Peña, a participar de los espacios en los que se definen los candidatos del Partido Socialista. Tiene una intervención bastante importante desde sus notas en La Vanguardia, llamando a las mujeres a estar en las asambleas donde se deciden los candidatos, pese a no tener el derecho al voto. Carolina Musilli se destacaba por criticar explícita y abiertamente a aquellas feministas universitarias o aquellas que planteaban un feminismo desde posiciones privilegiadas de la vida social. Y eso es muy importante para un momento donde los sectores de ese incipiente movimiento de mujeres también estaban atravesados por la clase social. Yo llamo feminismo de diletantes a aquel que solo se interesa por la preocupación y el brillo de las mujeres intelectuales. Es hora de que el feminismo deportivo deje paso al verdadero, que debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario, será un movimiento elitista, llamado a proteger a todas aquellas mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a su derecho a una vida mejor. Abomino la idea de humildad, porque doy mi apoyo a quienes exigen bienes que les corresponden, por vivir en un país donde se recita: todos somos iguales ante la ley. Carolina fallece en la ciudad cordobesa de Vialema-C porque padecía tuberculosis. Se cree que esa tuberculosis es fruto de sus propias condiciones de trabajo, en los espacios obreros por los que ella circulaba. Es algo así como morirse como vivió. Yo sueño con formar un sector femenino dentro de mi partido, consagrado a las mujeres del pueblo, hermanas mías todas ellas, de las cuales solo me he apartado para estudiar de cerca al enemigo. Este sector, vigorizado y engrandecido, echará las bases de una legislación que reconozca nuestros derechos. Nos dará la fuerza para liberarnos. Cada década, en unas coyunturas políticas, no solamente locales, sino también transnacionales, van modificando, van resignificando la agenda de las feministas. En algunos momentos, la lucha por el sufragio va a ser una lucha que divida, pero también reúna a diferentes colectivos y representantes del sufragismo y del feminismo. En los 20 es las demandas por la reforma del Código Civil, ¿sí? El ganar estatus frente a lo legal. Las mujeres, a partir del Código Civil de 1926, comienzan a figurar como sujeto de derechos. No van a necesitar más la notita firmada por el marido que la autorizaba a trabajar y el marido como administrador de su ganancia, de la ganancia de su trabajo. Todavía no tienen el derecho al voto, pero sí van a tener el derecho a tener autonomía económica. Sin dudas
Salvadora Medina Honrubia es una mujer excepcional según los cánones de época, según lo que se esperaba de una mujer en los años 20, 30 y 40. Yo me llamo Salvadora. Amo llamarme así. ¿De qué otra manera podría llamarme? Los nombres tienen color. ¿No lo sabía? Yo veo el color de los nombres. El mío es de un color rojo oscuro y brilla demasiado. Ella nace en La Plata, se va rápidamente a Gualeguay con su madre y su hermana. El padre es una figura bastante ausente en su familia. Y es maestra rural. Como maestra rural conoce a los chicos más pobres, a la miseria extrema, y los retrata en cuentos que después envía a Fray Mocho, una revista ilustrada absolutamente moderna de Buenos Aires. Muy joven, en 1914, con muy pocos años, llega a Buenos Aires con un hijo natural, como se decía en la época, producto de un amorío ocasional con un abogado de provincias. Pero también llega a Buenos Aires, a ese Buenos Aires de 1914, con un manuscrito abajo del brazo, que va a ser su primera obra de teatro, el más fuerte. La primera obra de teatro escrita por una mujer de temática anarquista. A pesar de ser mujer, me permito el lujo de tener ideas, ¿sabe? Yo tengo ideas boxeadoras. Ideas que se dan directos y crosses y swings con la vida. La división entre el espacio público y el espacio privado doméstico era sumamente rígida. Una mujer que salía del espacio doméstico al espacio público ya de por sí estaba mal mirada. Mucho más si además reclamaba, manifestaba, se dirigía en público. Muchas veces dice, la primera que habló en público fue Mengano, Sutana, fue Lanteri, fue Salvadora. No importa quién fue la primera, muchas se atrevieron a desafiar este hecho de que la mujer en público no debía hablar porque el espacio público era un espacio netamente masculino. Aquí estoy con los anarquistas, los que marchan de frente y con el pecho descubierto, arrastrando el peligro, sin importarnos morir por nuestro bello ideal. Yo daré el ejemplo. Y reclamo el derecho de ir con mis compañeros delante de todos, empuñando la bandera roja, que es como el fuego de los corazones. Madre soltera, escritora anarquista, sola en Buenos Aires, futura esposa del magnate de la prensa, Natalio Botana. Esos ideales del anarcofeminismo se sellan literariamente, por ejemplo, en su obra Las Descentradas. ¿Quiénes son las descentradas entonces? Son estas mujeres valientes, con talento, con ideas boxeadoras, que se atreven a decir lo que quieren en público, a hablar en lunfardo como los varones, a usar pantalones, a fumar, pese a la condena de la infelicidad. Las descentradas, como Salvadora y como el alter ego de su obra, no tienen la posibilidad de ser felices en una sociedad hipócrita como la que se vivía en el momento, según Salvadora. Frente a críticas que recibió, tanto como escritora como arengadora pública, ella elige como modo de expresión el grito que llama el grito triunfal del anarquismo.
siempre tuvo algo para decir en las principales reivindicaciones de las mujeres. Frente al amor libre, a la llegada de los hijos, a la maternidad, al sufragio femenino, siempre tuvo algo para decir. Somos las que sufrimos y nos rebelamos a nuestra condición estúpida de muñecas de bazar. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en nuestra espléndida feminidad. No queremos los derechos de los hombres. Que se los guarden. Que se los guarden. Las mujeres que estaban en el movimiento de mujeres, cuanto menos alta o intelectual era la clase social, más loca se la veía. Porque una cosa es ser excéntrica y otra cosa es ser loca. Una cosa es tener una pariente excéntrica que se ocupa de los derechos de una mujer y otra cosa es tener una vecina loca que descuida a su niño, descuida su casa, descuida a su familia para salir a vociferar en la calle reclamando derechos. Una óptica que hasta el día de hoy más o menos se mantiene en ciertos sectores sociales. Fueron voces que comenzaron a enunciar en una voz propia, ¿sí? Es decir, demandas y derechos ya no por otros desvalidos, otras desvalidas, sino por ellas mismas. Alfonsina Storni fue una poeta, fue una escritora. Yo diría que es una escritora por el hecho de que no solo escribió poesía, sino que también escribió teatro, escribió crónicas periodísticas, escribió diarios de viajes. Tuvo algo que no le sucedió a todos los escritores, que es que tuvo bastante éxito de público. Hay algo que es un dato de la realidad, que es que había pocas escritoras. Efectivamente, eran pocas las escritoras que accedían a lo que sería el ambiente intelectual de la Argentina de los años 20. Eso no significa que no hubiera ninguna, pero sí que quienes estaban eran marcadas con un carácter de excepción. Y ahí había varias mujeres que circulaban. Estaba Alfonsina Storni, estaba Salvadora Medina Rubia. No eran tan pocas, pero sí eran miradas como una excepción. Ella obviamente, por su capacidad intelectual, por pertenecer a grupos intelectuales importantes, recibió mucha protección y mucho cuidado. Pero las mujeres que no podían entrar en esos cenáculos intelectuales sufrían muchísimo. De a poco se va instalando como la poeta. Es la mujer poeta, la poetisa, que en un punto la descalificaba un poco como mujer porque no la ubicaba en el lugar del estrado, digamos, de la poesía. Otro sería el tratamiento que tiene por parte de la crítica literaria o de sus pares. Y ahí empiezan a ser un poco más claramente crueles respecto de ella. No es que se impidiera que las mujeres estuvieran, pero que se quedaran tranquilas. La palabra feminismo, tan fea, suele producir cosquillas en almas humanas. Cuando se dice feminismo, para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y voz chillona. Sin embargo, hoy no hay una sola mujer que no sea feminista. Podrá no querer participar en la lucha política. Sin embargo, desde el momento en que piensa y discute en voz alta
las ventajas y los errores del feminismo, es ya una feminista, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Alfonsina Storni se vincula con el feminismo bastante tempranamente, cuando se empieza a organizar una asociación en pro de los derechos civiles de la mujer en 1919. Ahí es cuando ella integra un grupo en el que también están Elvira Rawson y también está Julieta Lanteri. Alfonsina es amiga de Julieta Lanteri, participa en estos grupos feministas junto con ella y creo que fundamentalmente la admira. Lo que nosotros podemos leer a través de las crónicas es que tiene una gran admiración hacia el trabajo de ella. Cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar ardida de amor cívico. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo, hasta que tropecé con él y le pregunté: ¿qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Todavía me estoy riendo. Estas mujeres fundamentalmente se las veía como, bueno, un poco descentradas, como dice Salvadora Medina Honrubia en su libro, ¿no es cierto? Un poco descentradas. Una esposa y madre no hace esas cosas. Por otro lado, están las descripciones de que eran feas, desaforadas, mal vestidas, desalineadas, masculinas. Hay como un rechazo fuerte que pasa desde el descrédito moral al descrédito estético y a esta cosa de incumplimiento de sus deberes, que son y siguen siendo mandatos sociales muy fuertes. Alfonsina Storni escribe crónicas femeninas, que es un género que predomina bastante en esta época justamente porque se quiere imponer este modelo de mujer doméstica. Y cuando se coloca en ese lugar, en tener que armar, digamos, la columna femenina, ella lo que critica fundamentalmente es el modelo de mujer de clase media. Esto quiere decir el estereotipo de la niña protegida en un hogar y educada solamente para llegar al matrimonio. Esto es lo que critica fundamentalmente, pero también critica otros estereotipos femeninos que son, por ejemplo, el de las mujeres trabajadoras que en lugar de preocuparse por hacer bien su trabajo o tomar esa profesión en serio, se preocupan por su apariencia. A ella lo que la irrita y la enoja mucho es que la mujer solo esté preocupada por su apariencia. Alfonsina Storni, cuando escribe en la revista La Nota, dedica varias crónicas a cuestiones que tienen que ver con el feminismo, los derechos civiles feministas, el divorcio, y una en especial se va a dedicar al simulacro de sufragio femenino. Da cuenta de la cantidad de mujeres que votaron y de cuáles son las nacionalidades, que esta es una pregunta que ella se hace, que es de qué nacionalidades son las mujeres que efectivamente van a votar a las urnas que están en las plazas. ¿Qué mujeres prefieren quedar en el anonimato y cuáles no en el momento de la votación?, que es otra de las cosas que ella observa. Y finalmente da un recuento de votos. El voto de la mujer hasta ahora no supone una conquista material de verdadero peso. Es sí una conquista moral. Ha obedecido, más que a necesidades y propósitos materiales, a una evolución ideológica, a un cambio intelectual de apreciación de la mujer. Es una devolución que hace la inteligencia del hombre a lo que impuso nuestra fuerza.
presidir el movimiento femenino peronista. Lo presidiré con abnegación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria. Septiembre de 1947 fue un momento que no puede desconocerse para la historia argentina y principalmente para la historia del movimiento feminista en Argentina. Cuajaron trayectorias y luchas que se fueron gestando en las décadas previas. Yo creo que se recoge un trabajo de zapa, digamos así, muy profundo, de muchos años de concientización de las mujeres, apoyados por un movimiento que fue capaz de llegar a las clases más soterradas, cosa que nunca logró del todo el Partido Socialista ni incluso el anarquismo. La conquista del voto femenino es una conquista colectiva que fue canalizada por Eva Duarte de Perón, por ciertas mujeres del Partido Justicialista, sí, pero en base a toda una larga, compleja, contradictoria historia compartida. Una sesión trascendental para el destino democrático de nuestra República se llevará a cabo en el Honorable Congreso de la Nación, donde los legisladores discutirán el proyecto de ley sobre sufragio femenino. En Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 1947, siendo las 16 horas y con la presencia de 92 legisladores, se dará lectura a los despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto que hoy tratan los derechos políticos de la mujer. Bien, señores, queda aprobada por unanimidad. El debate se potencia porque es parlamentario, pero al mismo tiempo se restringe porque no participan los grandes grupos de mujeres, lo que llamaríamos el movimiento amplio de mujeres, porque no tienen representación parlamentaria estas mujeres. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. A partir de ahí podemos reconocer derechos de ciudadanía de las mujeres. Hay una agenda nutrida, una agenda muy rica de objetivos que no se limitan al voto. El voto es importante, pero el voto es importante si se concienciza a las mujeres para que las mujeres se den cuenta que tienen que votar. Hubo mujeres que después de 40 años de lucha feminista y sufragista decidieron no apoyar digamos, el voto femenino, la sanción del voto femenino, porque venía de la mano de un partido y de un gobierno al cual no suscribían. Demostró que las feministas eran humanas y tenían posiciones políticas que entraban en tensión, muchas veces unas con las otras. De las tensiones y de las disputas también se consolidan los marcos de derechos, también se consolidan los cambios históricos. Estas mujeres tenían una agenda muy clara de qué querían obtener, y algunas de esas cosas se han obtenido a finales del siglo XX o principios del siglo XXI. Los derechos civiles se terminan de consolidar como una igualdad de género en 1968, ¿no? O sea, en 1926 se modifica el Código Civil, pero recién en el 68 hay una igualdad plena de todas las mujeres respecto de los hombres. Y después va a venir en los años 80 el divorcio, que por ejemplo Alfonsina Storni en los 20 ya está y es una gran luchadora a favor del divorcio en Argentina, y esto recién va a llegar en los 80, ¿no? Como la patria potestad compartida, por ejemplo, que son discusiones ya de los años 80.
Yo creo que a pesar de que hay una mayor conciencia social, todavía hay que trabajar mucho respecto de las situaciones de violencia y de subordinación de las mujeres en la sociedad. Y esto no es solo una cuestión de derechos, es una cuestión más bien social. En este momento yo apuntaría a 2 deudas. Uno es el tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos sobre el propio cuerpo. Lo segundo que me parece que hay que debatir fuertemente es el tema de la representación de cupos en el Parlamento. Si las mujeres en este país somos el 52% de la población, yo no digo que tengamos el 52% de representación parlamentaria, pero por lo menos discutir el 50%. Llegó la hora de que la mujer argentina reconozca que no es inferior al varón, e incluso, si tiene una misión diferente, se le deben restaurar sus derechos civiles y naturales. Hoy siento una gran piedad por la mujer, y como la amo tanto ideológicamente, me veo obligada a atacarla, para defenderla, para así exaltar a la mujer futura. Cuando una mujer quiere algo y lo desea, entonces se hace fuerte, se hace grande y logra que se haga carne en ella el ideal que quiere. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos, que no se mendigan, se conquistan.